Capítulo 14. Amor platónico. En la casa de Chona todo era igual hacía mucho tiempo. Salvador hacía invariablemente 2 visitas al día, una de las 10:30 a las 12 y otra de las 8 a la 1 de la noche. Esta constancia no necesitaba ponerse a discusión ni entre la servidumbre ni entre los dependientes de la casa, sino que era traducida desde luego de esta manera: Salvador es el amante de la señora. Se murmuraba ya entre las amistades de la casa sobre aquella constancia ejemplar de Salvador, aunque no faltaba persona que saliera garante de la inculpabilidad de Chona por haberla visto con sus propios ojos confesarse en la profesa. De todos modos, y en la duda de lo que pudiera haber de cierto, 2 familias se habían retirado resueltamente. Otras habían escaseado sus visitas, y Chona comprendía ya la causa de aquel retraimiento. Pero seguían yendo los parientes, y muy especialmente las personas que tenían negocios en la casa. ¿Por qué estás triste?, le preguntaba Salvador a Chona una noche. Ya lo sabes, porque las gentes que nos rodean no son capaces de medir el sacrificio que hacemos por nuestro deber, sino que nos juzgan como a todos. ¿Qué quieres? Esto no se puede evitar. La sociedad está acostumbrada a juzgar solo por las apariencias, pero no te basta tu conciencia, es cierto. En cuanto a mí, estoy tranquila. Pero ¿de qué me sirve esta convicción cuando paso a los ojos de las gentes que me rodean como a una mujer culpable? Desecha esas ideas. ¿No tienes en mi amor una dulce compensación de cuanto pudieran hacerte sufrir las gentes? ¿Sabes cómo te amo? Si llegaran a comprender lo inmenso de mi amor, oye, cuando te veo, contemplo en tus ojos el cielo de una felicidad incomparable. Cuando me hablas, escucho en tu acento una armonía que me enajena. Cuando me sonríes, está el iris de todas las esperanzas en tus labios. ¿De qué cielo has descendido hasta mi corazón, redentora mía? Dime, ¿en qué flor hay algo de tu esencia para besarla? ¿En qué estrella hay algo de tu mirada para bendecirla? Yo siento que el amor viene de Dios, porque tú eres un ángel, y siento que mi alma, al unirse con la tuya, se eleva hasta el cielo. ¿Y rehusarías habitar en el santuario que se levanta en mi alma? ¿Romperías sus puertas para mezclarte entre los que no te comprenden? Enséñame otra felicidad más grande que la de amarte. Dime si hay otro mundo más allá de tus ojos, otra vida más allá de tu amor. Te tengo en mi alma, aquí te siento, aquí palpitas con mi sangre, aquí vives con mi aliento. Dios te ha puesto en mí, como ha puesto la esencia en la flor, como ha puesto su luz en mi espíritu, para que no perezca. Tu nombre está en mis labios convertido en una oración, y cuando lo pronuncio me lleno de ti. Ámame como yo te amo, y verás desaparecer el mundo y sus miserias ante nuestros ojos. Salvador, articuló apenas Chona, conmovida. Chona, vida mía. Salvador, sin darse cuenta de lo que hacía, tomó entre las suyas las manos de Chona y las cubrió de besos. Chona tenía embargada la voz y no fue dueña de sí misma. Ay, dijo al fin, ¿por qué me amas así? Te amo, contestó Salvador, porque siento que en mi alma hay algo de la tuya. Siento como si allá en la inmensidad desconocida, donde nacen las almas, las nuestras brotaron al mundo de un solo soplo y hasta hoy volvieron a juntarse. Es cierto, exclamó Chona, identificándose con Salvador. Es cierto, yo he sentido otro tanto. He adivinado ese misterio y por eso me espanta este amor que nunca he sentido.
Conozco que mi camino es el del abismo, pero corro al impulso de una fuerza superior a mis fuerzas. Me muevo con una voluntad que no me pertenece y gozo con un corazón que me parece no ser el mío. Con razón, interrumpió Salvador con entusiasmo. Si es el mío. Ah, ¿de veras me amas? Es cierto. Y esta dicha es tan inmensa, este placer es tan supremo, que ante mis ojos no haya más que horizontes de felicidad que se sobreponen hasta tocar el cielo. Repíteme tus promesas, Salvador. Ampárame contra tu propio poder. Sé generoso, sé grande y báñate en mi espíritu, lejos de toda mancha. Así al menos ofreceremos un holocausto al mundo y nos sentiremos fuertes para arrostrar la mirada de los que pretenden avergonzarnos con su desprecio. Armémonos con el escudo de esta superioridad, ya que alcanzamos el amor en la esfera de las almas grandes, ya que hemos sabido elevarnos sobre todas las miserias y sobre todas las violencias vulgares. Sí, Chona, así nos amaremos. ¿No es verdad que en ese renglón espiritual, único templo de nuestro amor, llevando por lema la pureza, por blasón el orgullo, por juez la conciencia, podemos vivir eternamente esperando la accidental transformación para seguir viviendo allá, donde nos amaremos como los ángeles? Sí, Salvador mío, así nos amaremos. Siempre, no es verdad, sí, siempre, siempre. Al cabo de un rato, durante el cual Chona y Salvador parecieron tomar aliento, Chona preguntó: ¿Qué me ves? Te veo. Voy a decírtelo. La suprema ley de las armonías me enseña que hay efluvios hermanos que se elevan juntos a la región de los espíritus. ¿Cómo podría dudar que cuando me dices te amo, en la vibración de tu voz, no resuenan también las vibraciones hermanas, como las notas del ave, como las cuerdas del piano? Si en la música no hubiera una de esas notas que salen de tu garganta cuando me hablas, ¿cómo podría haber música en el mundo? Si en tus ojos no hubiera un destello de lo infinito, ¿cómo podría yo comprender el amor y la eternidad? ¿No es verdad que sientes la aspiración constante a la perfectibilidad? ¿No es cierto que palpas lo transitorio de nuestra actualidad y nace mecido en las elucubraciones de tu amor un ángel que se llama esperanza, un ángel que te señala mi horizonte? Sí, Salvador, ese ángel me acaricia. A tu nombre, ese ángel me sonríe cuando te llamo. Ese ángel me consuela. Cuando no te veo, te sustituye para tranquilizarme. Y cuando estás a mi lado, nos acompaña a los dos. Y jamás ha de abandonarnos, Chona mía. Jamás, jamás. Qué cortas son las horas, muy cortas, ¿no es verdad? ¿Y lo hayas triste? Quisiera yo que se alargaran, que sean leves, Chona, porque así acortarán el plazo. Las horas del que espera son siempre largas y las nuestras pasan. Sí, tienes razón, que sean ligeras. Necesitamos un volumen aparte para seguir paso a paso los giros de este amor, que como un caleidoscopio presentaba a cada movimiento un nuevo y encantador aspecto. Pero los límites que nos hemos prescrito nos obligan a detenernos solo en algunas situaciones. Carlos, por más que estuviera entregado completamente a su debe y haber, había tenido tiempo de pensar en que Salvador y Chona se amaban, y más de una vez esta idea había venido a colocársele a Carlos entre dos guarismos
a pesar de su indiferentismo. Carlos, como lo hemos dicho antes, no tenía ya corazón. Había visto siempre en Chona a la señora de su casa en los salones y en el almacén a la fuente de donde nacía el inventario de la mitad de su fortuna. Sin un hijo a quien acariciar, Carlos miraba su matrimonio como una sociedad. Es cierto que de sus labios no había salido nunca una orden ni una contrariedad. La libertad de que había disfrutado Chona había sido ilimitada, y ni el placer con sus sonrisas, ni el dolor con sus amarguras habían turbado ni por un momento aquella paz claustral. Pero hacía algún tiempo que Carlos, a su pesar, pensaba más frecuentemente en su mujer y empezaba a temer que las miradas de los extraños llevaran cierta expresión secreta que lo alarmaba. Sí estaré haciendo un marido de Balzac, pensaba Carlos. Me estoy viendo demasiado bueno. Excelente. Vamos, soy un tipo de bondad. Y en el mundo, esto, que bien pudiera ser una virtud, es uno de tantos sanbenitos. Ello es que un marido tiene que serlo de algún modo. Es preciso aceptar un papel. Registremos el repertorio, que al fin me creo bastante buen actor para representar el que elija. El hombre acaba por ser actor genérico, primer papel, el que hago, el de buen marido, y ya quedamos en que este papel me parece recargado. Soy demasiado bueno y precisamente por eso quiero aceptar otro. Segundo papel, marido celoso. Este es de muy difícil desempeño. Los celos son un libro desencuadernado y todavía no está bien definido el asunto. Para este papel se necesita una brutalidad como la de Otelo, que es el modelo por excelencia, y el papel de bruto lo rechaza mi amor propio. ¿Dónde están los demás papeles?, se preguntó Carlos, creyendo él mismo que se había divagado en aquella cuestión que se proponía resolver con mucha calma. No hay más papeles en este repertorio, pobre repertorio marital. Qué mal dotado estás. Me ocurre una cosa que se parece a una muletilla, el término medio. Dado caso que sea papel, tiene el inconveniente de estar colocado entre el drama y el sainete. Es papel de zarzuela y a la larga degenera en uno de los dos primeros. Supongamos que espío, que me rebajo hasta el grado de andar de puntillas, de decir mentiras, de ser cómico, en fin, y que del ridículo de la posición del que acecha escondido paso a persuadirme de esto. Chona y Salvador, etcétera, etcétera. Aquí acaba mi papel y tengo que elegir otra vez uno de los primeros. Sigo siendo tan excelente como aquí y me bajo al escritorio, muy convencido de que soy un miserable. No, esto es un absurdo. Tomaré el otro papel. Salgo de mi escondite. Me presento con aire de marido ultrajado. Parodio a Agamenón en la bella Helena, preguntando por mi honra. A mi mujer le dará un ataque de nervios, mientras Salvador, que es hombre de fibra, me espeta que me dice la verdad sin andarse con ambajes. En tal predicamento vuelvo a elegir, en el tercer acto, uno de los dos consabidos papeles, que a esa altura tendrán que reducirse a esto. ¿Mato a Salvador o me callo? ¿Melodrama o Balzac? Supongamos que mato a Salvador, cuyo cadáver es la planta tipográfica de la edición de mi deshonra, porque el muerto tiene a su disposición las 100,000 trompetas de Gutenberg para repartir el argumento de mi drama a los 200,000 habitantes de la capital, y aún le sobran para enviarme desde la tumba un nuevo ejemplar en cada correo extraordinario.
Hay una ley estúpida que se le cuelga al marido en el cuello, obligándolo a que el día en que quiera recobrar su honra perdida, publique previamente su deshonra y la pruebe. Lógica. Mato a Salvador en secreto. Me convierto en un asesino vulgar que tiene que temblar ante el más asqueroso diurno que se me pare delante. Lógica. Le digo a Salvador un día con voz de asmático: te comprendo, lárgate. Salvador, que es un calavera, se ríe de mí, me recuerda a París y me da lecciones de la filosofía que aprendimos juntos. Otra cosa, preparo un rapto, me robo a mi propia mujer y la escondo. Y como no es legal ninguno de estos procedimientos, vuelvo a convertirme en un reo, sobre quien tiene jurisdicción mi lacayo. Si lo que no es difícil, piensa mañana ser ministril o ayudante de acera. Lógica. Le doy fuego a la casa y morimos tirios y troyanos. Lógica. Gritó por fin Carlos en el colmo de la desesperación. Lógica. Me voy a acostar porque tengo mucho sueño. Capítulo 15, en el cual verá el lector cuán cierto es que quien mal empieza, mal acaba. El tiempo avanzaba transformándolo todo, como esas ráfagas de viento que van luciendo de las nubes una sucesión de cuadros panorámicos que sorprenden la fantasía. Sánchez había estrechado sus relaciones con Delgadillo, el oficial de los fósforos y de las elecciones. Por algún tiempo, creyendo Sánchez que el negocio de la casa de Carlos iba a proporcionarle una salida ventajosa, previniendo que por parte de la misma casa no había más interés que el de contar con un empleado que obrara en el asunto con imparcialidad y diligencia, se desconsoló soberanamente. Noticia que en una tarde de fósforos comunicó Sánchez a su útil amigo Delgadillo. Nadie más fecundo en recursos que esos ociosos, que no emplean ninguno en reparar sus propias averías, ninguno más rico en expedientes que aquel que los ha agotado todos, esos que viven de ilusiones. Y por más que sea absurdo, las ilusiones entran en el número de las cosas nutritivas. Esos tienen 100,000 expedientes para cada dificultad. Para Delgadillo todo era fácil, siempre que no fuera él el actor. Es cierto que él vivía de las elecciones y de la Junta Patriótica, pero eso era porque su posición no le había dejado obrar en otro círculo. Pero en tratándose de aconsejar, no hubiera vacilado en probarle al ministro de Hacienda que no había cosa más fácil que ser millonario. Delgadillo había aprendido todos los trámites y procedimientos del topillo, de la estafa y de todos los asuntos de mala fe. Todas sus recetas eran de contrafacón y poseía los secretos del aceitero, del tocinero, del fondista y de casi todos los oficios lucrativos. Sabía desde la manera de adjudicarse una finca sin pagar un centavo, hasta la manera de adulterar la leche, el pulque y la cerveza. Todo cuanto fuera contravención o trampa, lo sabía perfectamente Delgadillo. Uno de esos ejercicios era imitar firmas, y no era extraño verlo borronear papel, imitando la firma de todos los personajes conocidos. Delgadillo sabía hacer moneda y doblé, como sabía hacer velas que no eran de cera, y chocolate que no era de cacao, y dulce de leche sin leche, y otra porción de preciosidades por este estilo. De manera que cuando Delgadillo se enteró
del negocio de la casa de Carlos en Palacio, se dio una palmada en la frente y le exigió a Sánchez las albricias por el fortunón que acababa de descubrir en el fondo del negocio, que el mismo Sánchez creía, hasta entonces, de todo punto improductivo. Insisto en que es usted un niño, señor Sánchez. Vea usted cómo se hacen esos negocios. Y Delgadillo hizo una larga explicación a Sánchez de la manera con que aquel negocio, conducido hábilmente, podía sacar a Sánchez de apuraciones. Sánchez no se dejó alucinar fácilmente, pero desde aquel momento no volvió a pensar en otra cosa, dándole 1000 vueltas a aquel asunto y buscándole incesantemente todas las contraceladas que pudieran hacerlo fracasar. Pero Delgadillo amplió sus explicaciones y Sánchez iba animándose más y más a entrar en el asunto, ya fuerte con el caudal de conocimientos que le había transmitido Delgadillo. Ya la casa de Sánchez no existía y doña Felipa había pasado a la categoría de hoja suelta y vivía con una de sus amigas. Don Aristeo también había buscado un rincón desde el que, a pesar de todo, seguía al menos, a su modo de ver, haciendo el papel de rico con Ketty. Don Aristeo no recibió por fin de Sánchez los 300 pesos de su contrato, sino en partidas parciales, en valores, en cambios de deudas y de la manera más difícil y complicada del mundo. Pero tan luego como pudo disponer de las primeras sumas, las empleó en vestirse y en hacer algunos regalitos a Ketty. Por supuesto que las habladurías de doña Seferina, doña Anita y doña Felipa no tenían término, y aquellas 3 trompetas no cesaban de sonar, revelando todas las poridades y peripecias de los acontecimientos que se habían sucedido con cierta rapidez desusada y extraordinaria. Ya no les cabía duda en que don Aristeo se había encaprichado por la cocota, y las viejas llegaban a olvidarse hasta del chocolate, cuando se trataba de comerse vivo a don Aristeo. Es un viejo chirrisco, decía doña Felipa. Si desde el primer día en que yo lo vi ponerse los botines apretados para ir a ver a esa condenada, me dio mala espina. Y yo, mi alma, agregó doña Seferina, que me lo encuentro entrando al 3, que no lo pudo disimular, y todavía el muy hipócrita me dijo: ¿qué quiere usted, doña Seferina? Voy a hacer este sacrificio en obsequio del pobre de mi compadre. Vea usted, doña Seferina, ¿y quién lo había de creer de un hombre tan timorato como don Aristeo, y cuya conducta nos consta a todos que era ejemplar? Pero vea usted lo que pueden esas mujeres que vienen de allá de Estranquis. Yo no sé qué les ven los hombres. Lo que es yo no puedo ver a las güeras, ni me parecen mujeres. A mí deme usted una mujer rosadita de cara, de ojos y pelo negro, bajita de cuerpo y redondita de forma. Pero una de esas patonas que usan botas de cochero y andan como palos vestidos, y lo permita Dios. Doña Seferina, ¿sobre qué le digo a usted que ni me parecen mujeres? Pues don Aristeo no opina como usted, mi alma, porque ya lo ve usted metido en casa de esa mujer a todas horas. Y como da la casualidad que vivo por allí, todo lo sé sin necesidad de preguntarlo. ¿Creerán ustedes que el pelón está todos los días en acecho de don Aristeo? Es posible. Sí, señor. Sabe el malvado las horas a que entra y las horas a que sale. Sabe qué ropa lleva, y si además le lleva o no, le lleva regalitos a la patona. Vaya, si parece ahora un joven. Tiene saco rabón y cadena de reloj y sombrero de moda y hasta guantes.
¿Qué dice usted, qué viejo loco? Pues no sería mejor que se dedicara a machucar la cuenta como nosotras y no andarse ahora en galanteos y cosas propias de los jovencitos. Ya se ve. ¿Y de Amalia qué se dice? Preguntó doña Anita. Dicen que la pobre da lástima ver cómo está, que parece una vieja. Pobre, ha de haber sufrido mucho. En el pecado llevó la penitencia. Diz que vive por las calles de San Juan. Sola, no sé, pero sí sé que solo la chata la visita y que está en una miseria, que es cosa que se queda sin comer muchas veces y que ni a la calle sale. Y todo por su mala cabeza. Pues dígame usted, doña Felipita, ¿qué necesidad tenía esa loca de mis pecados de irse a enamorar de semejante calavera? La verdad, a mí nunca me gustó el tal Ricardo. A mí, desde el primer día, me pareció un hereje de 7 suelas. Sí, eso no hay que dudarlo. Es de esos jovencitos impíos que los hay a montones, porque ya es cosa de que a cada paso se tropieza usted con esa clase de gente. El otro día lo dijo el padre don Pachito en el púlpito. Si hubieran estado ustedes en el sermón, qué bien lo hizo. Fue cosa que a todos se nos saltaron las de San Pedro. ¿Y su hermano de usted? Le preguntó doña Anita a doña Felipa. ¿Qué sé yo? Hace mucho tiempo que no lo veo. Dicen que anda muy distraído. Y vea usted lo que son las cosas. Dicen que habla muy mal de don Benito. ¿Es posible? Pues antes era muy amigo suyo. Pues ahora es todo lo contrario, se está volviendo de la oposición. Ve usted mi alma. Yo creo que hace mal el señor Sánchez. Yo no soy juarista, pero no por eso dejo de confesar que su hermano de usted le debe muchos favores al señor Juárez. Y consideraciones, agregó doña Felipa. El caso es que el hombre está perdido y dicen que cada día se da más al maldito vicio de la embriaguez. Vea usted qué lástima. Don Aristeo, por su parte, no se conocía a sí mismo. Había acabado por enamorarse perdidamente de Ketty. Se había empeñado una lucha terrible entre la nulidad de don Aristeo como amante y la terrible pasión que le inspiraba aquella mujer que atesoraba encantos vírgenes para don Aristeo. Este amor que se levanta de entre las ruinas de una humanidad consumida, más por los años que por los combates del alma, es un fuego devorador que engendra las más extrañas elucubraciones. Don Aristeo, solo, huraño para con todo el mundo, sin amigos y sin familia, consagraba todo su ser a la adoración, todo su tiempo al culto del amor. Pasaba horas enteras entregado a la contemplación de cualquier objeto que había podido adquirir perteneciente a Ketty. A la sazón que le volvemos a ver, estaba delante de un guante de la cocota. Este guante había recibido ya miles de besos apasionados, y el aroma de que estaba impregnado lo aspiraba don Aristeo con la avidez con que un asfixiado buscaría el oxígeno para volver a la vida. Ketty, por su parte, insegura sobre los datos que acerca de las minas le pedía don Aristeo, no se había atrevido a abandonarse en brazos de su nuevo amante, sin la competente seguridad de que aquel sacrificio sería amplia y previamente remunerado. De manera que, sin desechar completamente a don Aristeo y sin quitarle las esperanzas, lo tenía pendiente de sus labios y como en equilibrio al borde de un abismo. Las visitas frecuentes de don Aristeo no le impedían a Ketty recibir algunos amigos, especialmente americanos.
Cuando don Aristeo veía entrar a alguno de estos amigos de Ketty, pasaba por todos los tormentos que puede imaginarse. Ketty y el americano hablaban inglés delante de don Aristeo, quien hubiera dado su alma al diablo por entender una palabra de aquella maldita jerigonza que le ponía en la posición de traducirla de la manera más desfavorable a su individuo. Los celos se apoderaron del viejo con todo el rigor de que esta funesta pasión es capaz, y los tormentos de don Aristeo no conocían límites. A solas se atrevió a decirle a Ketty lo que sufría. Hasta llegó a ser elocuente en la pintura de sus padecimientos morales, y con tan vivos colores retrató su pasión que la cocota no tuvo valor para reírse, como lo había hecho varias veces. Pero el único sentimiento que don Aristeo fue capaz de hacer brotar en el corazón de aquella mujer metalizada y positivista fue la más fría conmiseración. Don Aristeo tuvo, por primera vez en su vida, un acceso de desesperación tal que trastornó poderosamente su economía y cayó a los pies de Ketty, presa de un verdadero ataque cerebral. Fue necesario recurrir a un tratamiento enérgico, según el parecer del médico que Ketty mandó llamar en el acto. Pero no bien hubo salvado del primer acceso, ocurrió el segundo, sin que el médico pudiera acertar de pronto con la causa que lo había motivado. Durante los primeros días de la enfermedad de don Aristeo, Ketty facilitó todos los recursos que demandaba la asistencia, pero cuando por el médico supo Ketty que aquella enfermedad sería larga, determinó librarse de una molestia que de nada le serviría. Usted, señor don Aristeo, está mal asistido en mi casa, donde no hay comodidad para los enfermos, y la enfermedad de usted requiere, según el médico, una mejor asistencia. Me despide usted, Ketty, y ya que no he tenido el placer de vivir al lado de usted, solo por no haber nacido suficientemente rico, no podré al menos ofrecerle a usted mi último suspiro. Usted hará mal, señor, en quererse morir aquí. Usted puede guardar todavía un poco más de tiempo el suspiro, porque yo voy a viajar otra vez. Cruel, exclamó don Aristeo, y se metió la sábana en la boca, para no proferir en desahogos que no quería decir. Por piedad, Ketty, dígame usted que me ama, y yo moriré tranquilo. Oh, yo he dicho a usted que yo lo estimo como un buen señor, mas no como un amante. Ah, miserable de mí, miserable, miserable. Y don Aristeo se soltó llorando amargamente, y como era la hora del lunch, Ketty le volvió la espalda. Al día siguiente, aprovechando el sopor y la postración del enfermo, fue colocado en una camilla y trasladado al hospital de San Andrés. Capítulo 16. Soledad del alma. Hay en cierto lugar de México una calle que en su acera que ve al norte tiene algunas casitas como las que vamos a describir. El propietario, deseando construir habitaciones con las comodidades necesarias para una familia reducida, levantó en lo que algunos años era un solar, una casa, cuya planta baja la forman una pieza que da entrada a otra, que pudiera ser sala, a un pequeño patio donde hay una cocina y un lavadero, y a la vez da paso a una escalera de madera que conduce a la planta alta, compuesta de 3 piezas y un pequeño corredor. Allí vivía Amalia. Su menaje era triste y pobre: un catre de fierro, algunos baúles, algunas sillas y una mesa. Realmente el tiempo se había desplomado sobre Amalia. Estaba inconocible,
No obstante, un observador hubiera podido notar los restos de un esplendor que había muerto ya. Amalia no había abandonado el corsé, y el corte de sus vestidos traía reminiscencias de época mejor. Algunos objetos de lujo contrastaban con el menaje y la soledad de aquella casa, a donde solo había entrado Amalia y la chata. Amalia llevaba muchos días de no llorar, y en su conversación había podido notar la chata cierto desorden de ideas que ésta atribuía a falta de alimento y nutrición. Efectivamente, Amalia iba olvidando el comer. Estaba servida por una sola criada. Los días y las noches se sucedían para Amalia de una manera triste, lenta y monótona. En los momentos en que volvemos a verla, acababa de pasar uno de sus días más amargos. Estaba sentada en un taburete cerca de la ventana. Las sombras se habían enseñoreado en su habitación desmantelada y reinaba allí un silencio profundo. Solo los últimos reflejos del crepúsculo le prestaban una tinta opaca y mortecina. Amalia llevaba 2 horas de no cambiar de actitud. No se había movido durante ese tiempo, y aquella inmovilidad, el color gris de su vestido y la luz triste que la iluminaba, hacían recordar esas grandes aves nocturnas que en el récodo de algún añoso tronco esperan graves e impasibles que el sol acabe de ocultarse para tender las alas y lanzarse entre las sombras a sus rapiñas, a sus depredaciones y a sus amores. Amalia nada esperaba. Amalia no tenía ningún amigo. La habían abandonado todos, y algunos cumplimentos fríos, algunos gestos de desdén mal disimulados, habían sido las últimas demostraciones de su mundo anterior. Amalia había recogido uno a uno esos restos de consideración y había llorado sobre ellos, como había reído antes sobre las flores que le arrojaban al pasar. Cuán desgarradora era la amargura de Amalia. La soledad de su alma se parecía a las ruinas de esos templos profanados que se desmoronan, y cuya nave recuerda todavía los raudales de oración que desde allí se elevaron al cielo. Amalia no tenía la resignación del sufrimiento, ni su dolor era engendrado por el deseo de ocupar de nuevo el pedestal de que había descendido. Las lágrimas de Amalia eran las lágrimas de la desolación de su alma. Amalia, como sabemos ya, no había tenido nunca en el mundo otro culto que el de su propia persona. Y pasando por alto las arduas cuestiones de moral y deber, casi no le había alcanzado el tiempo más que para vestirse, para cuidarse, para mimarse a sí misma. Había encontrado la suprema felicidad en un holán encañonado, en un corsé que le pudiera disminuir el volumen del torso, o en un velo que pudiera hacer creer entre él y el albayalde que el espectador tenía delante una beldad incomparable. Amalia no había puesto jamás en duda la acepción lata de la galantería. Cuando le decían hermosa, lo creía justo, y todo elogio acerca de su persona era para ella la expresión de la verdad y la justicia. Se había acostumbrado a ver venir los hombres hacia ella, siempre trayendo en las manos el prospecto de su entusiasmo, la seguridad de su conquista o cuando menos una flor. De manera que cuando Amalia notó en los hombres que la rodeaban los primeros síntomas de tibieza y luego de desvío, encontró este proceder tan desusado e injustificable que le preguntó 1000 veces al espejo si los hombres habían cambiado todos simultáneamente o la misma Amalia había sufrido una transformación incomprensible. Bastaron algunos días de sufrimiento para que Amalia fuera impotente contra los estragos del tiempo y la vejez, detenida ante la barricada de un tocador bien provisto, se desplomó de pronto sobre Amalia.
apoderándose con la avidez de un buitre de sus pómulos, de su dentadura, de su laringe, de sus hoyuelos, de sus cabellos y de todos sus encantos. Jamás el tiempo ha confeccionado una vieja más rápidamente. Jamás el atractivo femenil ha huido en más vergonzosa derrota. Y como en este cambio de decoración nada quedaba en aquel templo que Amalia se había erigido a sí misma, ídolos y adoradores habían desaparecido repentinamente. Sacó a Amalia de su enajenación un acontecimiento inesperado. Tocaban a su puerta. Amalia abrió la ventana y a pesar de las sombras conoció a la chata. Un momento después, Amalia conducía de la mano a su antigua amiga a través de la oscuridad de la habitación y la hizo sentar. ¿Qué haces?, preguntó la chata. Ya lo ves, morirme. Pero esto no puede ser, Amalia. Es necesario pensar en que cambies de vida. Te has encaprichado en matarte lentamente, y no hay razón que te aparte de tus necias resoluciones. No tengas cuidado, chata, todo va a concluirse. Afortunadamente viniste. Quería decirte adiós. Amalia, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué te sorprendes? Ya sabes cuánto he odiado a las viejas. Yo nunca he querido llegar hasta allá y tenía razón. ¿Quieres que espere todavía más desengaños? Ya lo ves. Todo el mundo ha desaparecido. Estoy sola, sola y fea. Pero si prescindes del deseo de figurar como mujer en el mundo galante, tienes aún por ventura muchos días delante que consagrar a tu alma. Vieja rezadora, yo convertida en una bruja de sacristía, no lo creas, chata. Parece que no me has tratado tantos años. ¿Y tu salvación? Mi salvación es la muerte. ¿Y tu alma? Amalia se encogió de hombros y después de una pausa dijo: ¿Crees que haya en el mundo placeres para mí? Bastante has gozado ya en el mundo. Ahora podrías gozar. ¿Cómo? Practicando la virtud. ¿Soy acaso virtuosa? Practicando la caridad. ¿Caridad que necesito para mí? ¿O pretendes que dé limosna en lugar de pedirla? Por Dios, Amalia, que estás inconocible. Al contrario, ahora es cuando empiezas a conocerme. Yo no tengo la culpa de haber nacido en una época en que para valer algo la mujer necesita ser reina, aunque haya nacido pobre. Estoy persuadida de que mi misión ha concluido. Pretender vivir sería lo mismo que aceptar en la vida un papel al que nunca he podido avenirme. Yo no nací para ser pobre ni fea. Prefiero la muerte al desprecio de las gentes. Había en el acento de Amalia cierta expresión de seguridad y de firmeza, que revelaba que sus resoluciones eran irrevocables y el resultado de una larga meditación. La chata lo comprendió así y se espantó juzgando que su amiga había llegado al colmo de la desesperación. Amalia, sean cuales fueren tus resoluciones, óyeme. Venía no solo a consolarte, sino a darte noticias. Noticias de Ricardo. Iba a decirte además que tu vida va a cambiar completamente y que debes desechar esas ideas lúgubres y sobre todo, ofréceme que no vas a hacer una barbaridad. Amalia no pudo contener un ligero quejido. ¿Qué tienes?, preguntó la chata, perdiendo cada vez más el aplomo y la serenidad que solía tener en las situaciones difíciles. ¿Qué tienes? ¿Acaso has tomado algo? ¿Estarás envenenada? Amalia, Amalia. Y la chata se deshizo en lágrimas, arrojándose en brazos de su amiga. Tranquilízate, chata, le dijo Amalia al cabo de un rato, y con el mismo tono de voz con que había hablado anteriormente. Ya sabes que nada te oculto, y lo que es en esta ocasión no me permitiría engañarte. Cuando esté próximo mi fin, te llamaré para que cierres mis ojos, pero todavía no es tiempo. Pueden alcanzarme las fuerzas para vivir un poco más,
pero nada más un poco. Por hoy debes creerme. Estoy bien, porque me ha parecido ridículo morir en sábado. Este es un día funesto para mí. Costó, sin embargo, mucho trabajo a Amalia tranquilizar a la chata, quien, después de haberle exigido 1000 protestas y juramentos, le preguntó: ¿Y tu criada? No está en casa, pero ya vendrá. ¿Estás sola? Como siempre, yo estoy sola siempre. La chata, a pesar de todo, no quería dejar sola a Amalia, pero a la vez pensaba que era urgente arrancar a su amiga de allí y hacerle cambiar radicalmente de modo de vivir. Sabía efectivamente que Ricardo había vuelto a México y se propuso servirse de él para arrancar a Amalia de los brazos de la muerte, de manera que, ofreciendo volver en aquella misma noche, se despidió de Amalia. Capítulo 17. Conclusión. Sánchez, instigado por su famoso amigo Delgadillo, puso en práctica sus consejos y pretendió convertir en criminal granjería el negocio de que lo había encargado Carlos. Sánchez, con la esperanza de realizar felizmente aquella tentativa que, según Delgadillo, los iba a enriquecer, pidió nuevos plazos y alentó a sus acreedores. Se proporcionó algunas cantidades, de las cuales participó Delgadillo, y ambos amigos se entregaron de nuevo al mundo de los castillos en el aire y a las más risueñas esperanzas para el porvenir. Pero un día Sánchez fue recibido por el jefe de su oficina en un gabinete reservado, y en una larga peroración hubo de probarle su torpe y pérfido manejo. Sánchez, cogido en la trampa, empleó todos los recursos que le sugería lo difícil de su situación. Hizo una triste pintura a su jefe del predicamento en que se encontraba. Apeló a su conmiseración, a su buena alma y a todo lo que en aquellos momentos terribles para Sánchez le pudiera ofrecer un hilo a que asirse. Pero aquello no tenía remedio y la completa ruina de Sánchez estaba formalmente declarada. En ese mismo día salió Sánchez de palacio para no volver más. Amigo Delgadillo, esto no tiene remedio, le dijo Sánchez a su amigo el día de su destitución. Me sigue soplando la de malas y ya lo ve usted. Todos mis amigos me abandonan y sacrifíquese usted para esto, haga usted méritos, preste usted importantes servicios a la causa, para que le den a usted este pago, para que lo quiten a usted de su empleo so pretexto de que se maneja usted mal, y todo es por colocar a un ahijado. Decididamente no se puede servir al gobierno, pero ya lo verá usted, amigo Delgadillo, ya verá usted caer al indio. El país ya no puede aguantar esta tiranía. Todo el país está cansado de ser patrimonio de unos cuantos, y nosotros, los hombres honrados, los liberales de buena fe, los que hemos luchado por la reforma y por la libertad, nos vemos postergados y en la calle, y despreciados para los que están arriba. Pero ya se acabará todo esto, amigo Delgadillo, y yo seré uno de los que dé hasta la última gota de su sangre por derrocar este estado de cosas que ya no se puede tolerar. Esto es un escándalo. Ya verá usted, ya verá usted. ¿Qué es lo que ha pensado usted hacer, señor Sánchez? ¿Cómo qué? ¿Usted no sabe cómo está la cosa? No. Pues esto no dura 2 meses. ¿Es posible? Estamos trabajando. ¿En qué sentido? En tirar a don Benito. ¿Y caerá? Júrelo usted. Y usted voy a lanzarme a la revolución. Pero, señor Sánchez, a la bola. Pero mire usted, a la bola. Puede que no salga todo tan bien. A la bola. Vámonos. ¿Qué dice usted? Vea usted, señor Sánchez, yo me quedo bien aquí. Estas no son mis ideas, pero mal que bien se vive. Y lo que es la bola,
Ya no es tan fácil como antes. Vea usted que este señor presidente tiene mucha suerte. A la bola. Y ya lo verá usted dentro de poco. Y supuesto que usted no se decide, adiós, amigo Delgadillo. Adiós, señor Sánchez. En el mismo día, Sánchez salió de México, lanzándose a la revolución, en lugar de lanzarse a la cárcel y a la miseria. Sánchez pernoctaba en Cuautitlán, a la sazón que en México la chata corría en busca de Ricardo. Ya hemos dicho que para la chata no había dificultades, y no tardó en encontrar a Ricardo. —Chata —exclamó este al verla—, un negocio gravísimo. ¿Qué pasa? Vamos a salvar a Amalia. ¿De qué? De la muerte. ¿Cómo es eso? Vamos, traigo un coche. Por el camino le contaré a usted. Apenas tuvo tiempo la chata de enterar a Ricardo de la situación de Amalia, porque el coche volaba. Llegaron a la casa y tocaron fuertemente a la puerta. Nadie respondió. Tocaron de nuevo con una precipitación desesperada. Solo el eco de sus propios golpes contestaba a su inquietud. Unieron sus esfuerzos para echar la puerta abajo, y entre tanto su imaginación les hacía concebir horribles ideas que no querían comunicarse. De repente, Ricardo se apartó de la puerta hacia el centro de la calle, e inspirado por una buena idea, subió por la ventana de hierro, cuya parte superior estaba distante del balcón un corto trecho. La chata no habló, pero respiró un momento y se puso a escuchar. Un instante después de haber entrado Ricardo por el balcón, la chata oyó un grito. Después nada. Le faltaron las fuerzas y se dejó caer en el dintel de la puerta. Pasaron largos instantes de un silencio espantoso. —Ricardo —gritó la chata haciendo un esfuerzo. Enseguida oyó los pasos de Ricardo, que bajaba a abrirle. No bien pudieron comunicarse, se abrazaron y lloraron los dos. Después subieron lentamente la escalera. Amalia se había puesto el mejor de sus vestidos para acostarse. Estaba muerta. Cerca de la cama había un vaso con un sedimento blanco. Al día siguiente daban fe del hecho doña Seferina, doña Anita y doña Felipa.